Buenas tardes, Dios me los bendiga. Hoy un programa más del amor sobrenatural de Dios, el programa 52. Hoy el Señor nos trae de la mano, porque el Señor desde el programa 1 hemos estado conversando que desde el programa 1 el Señor ha tratado paso a paso de detallar cómo Él quiere hacer esta interacción contigo, igual que la hace conmigo, e igual que la hace con todos aquellos a cuales Él convence y toma de la mano en ese proceso precioso que es la verdadera salvación. La verdadera salvación, la cual está sustentada en el convencimiento del Espíritu Santo, en la relación directa con Dios, en la interacción que Dios quiere preestablecer fuera de todo preconcepto humano, fuera de todo protocolo, vamos a ponerlo así, hecho por el hombre. Porque en la emoción, en los preconceptos humanos, nosotros establecemos unos protocolos entendiendo que agradamos a Dios, entendiendo que esos protocolos acercan a Dios a nosotros, y es todo lo contrario. Dios, por eso hoy nos trae el tema, el propósito. Y ayer hablaba de que Él nos acompaña, y anteayer hablaba que la soberanía del Creador está en el Creador y que la creación no tiene poder sobre el Creador, y que no nos equivocásemos en esto. Y cuando Dios te habla y te abre a tu corazón, hoy Dios te está diciendo cuál es el propósito. El propósito básicamente es mantener una relación de padre a hijo. Porque cuando Dios te llama y tú, no hay nadie más, es entre tú y Dios. En ese aparte que lo haces en la soledad, donde solamente está tu Dios, estás tú y tu corazón. Y donde Dios, Él mismo, Dios mismo, te convence. Y tú dices, ¿cómo puede ser esto? Es la experiencia más bella que yo te pueda describir. Porque Dios, en ese espacio, en ese momento donde tú te derramas, donde tú te arrodillas al Señor, donde tú vienes con tu corazón en la mano, Dios toma, Dios te convence, Dios te toma de la mano y te convence. Y tú dices, ¿cómo es este proceso? Dios, en su inmensa misericordia, Dios establece en ti ese primer paso. Y ese primer paso, en ese momento único entre tú y Dios, de adoración, Dios se abre a ti. El mismo Espíritu Santo, la misma esencia de Dios, entra en tu corazón. Sientes una paz inimaginable. No importa bajo qué situación tú busques a Dios. En el momento del llamado, en el momento del problema, en el momento de la aflicción, sientes una paz, porque eso es el Espíritu de Dios. Eso es precisamente el Espíritu de Dios. Y sientes que ese tiempo se paraliza. Sientes que ese espacio entre tú y Dios se paraliza. Se paraliza donde tu sentido carnal corta. ¿En dónde estás? ¿Cómo estás? El tiempo que estás, todo eso se va. Porque entras en una relación de Dios contigo. Dios te abre
espiritualmente los sentidos del corazón, espíritu y alma. Y espiritualmente Dios te revela. Aún no importa en la posición, en la situación de desespero, de ansiedad, que tú estás viniendo a Dios. Tú estás respondiendo al llamado. Tú estás respondiendo a ese llamado que Dios te dice, yo te voy a convencer. Y Dios te lleva a esa situación. Dios espiritualmente te saca de la carne. Y tú en el espíritu comienzas a ver en el corazón. Y aun cuando estás en el proceso de la comunión y oración con Dios, estás viendo dentro, porque lo sientes en tu corazón, cómo Dios te va revelando esa esencia del pecado. Y cada momento te vas sintiendo más y más derretido, más y más arrepentido, más y más rendido ante Dios. Y ese proceso, según Dios te va abriendo, te va enseñando la realidad de tu carne, la realidad de lo que eres, la realidad de tu pecado. Y Dios en su inmensa misericordia te sigue diciendo, este es el propósito. Este es el propósito de venir a ti y yo ayudarte. Yo ayudarte como tu creador y tu Dios, como tu creador que sé cada centímetro, cada milímetro de tu corazón, de tu espíritu y de tu alma. Fui yo que te creé. Que sé la esencia del pecado, de dónde vino, cómo vino y dónde está. Cuando ese proceso de convencimiento llega a lo más íntimo, a lo más profundo de tu ser, que tú no te explicas, pero llegas. Dios produce en ti un arrepentimiento sobrenatural. Un arrepentimiento que tú dices, ¿de dónde? ¿Cómo? En ese momento tú no entiendes. En ese momento tú no detallas, no diagramas, porque Dios te saca de la carne. Espiritualmente, Dios te muestra de lo que eres. Dios te muestra dónde estás. Dios te muestra hacia dónde vas en el pecado. Y Dios te muestra lo más bello, hacia dónde Él te lleva y qué Él va a hacer en ti. Porque Dios, de ahí, de ese proceso final, en la revelación espiritual, Dios te muestra qué va a hacer contigo, cuál es el propósito. De ahí comienzas a ver lo que nunca has visto de Dios, su deidad. Comienzas a sentir en tu cuerpo, espíritu y alma una paz indescriptible. Una paz que nada ni nadie te la puede quitar en ese momento. Y es una paz que vas a ir sintiendo en cada momento, en cada situación, en cada espacio que te arrodilles a Dios y que lo tengas preestablecido. Porque el Espíritu Santo, al vivir en ti, el Espíritu Santo te pone el querer y el hacer. No va a depender de tu carne, va a depender del alimento que Dios quiere de ti. Cuando ves la esencia de Dios en su inmenso e infinito amor, un amor que tú no lo puedes describir, pero que está ahí, que Él te lo muestra. Cuando entiendes ese amor, Dios va poniendo en el corazón tuyo ese amor.
Un amor indescriptible, hermanos. Yo soy testigo de él. Un amor que la carne no puede entender ese amor. Lo siente, lo vive, lo quiere compartir, porque eso es lo más bello del amor de Dios. Tú quieres compartir ese amor. Tú quieres compartir ese amor. No es el tipo de amor en la carne que se hace un amor egoísta y enfermizo, porque es un amor carnal. Es un amor atado a los placeres de la carne, tanto económicos como físicos. Este es un amor diferente. Es el amor de Dios. Cuando tú recibes ese amor, vas viendo quién es Dios. Dios te va demostrando su santidad. Y todo lo vas experimentando sin tú manejarte a ti mismo. Es Dios que te va a manejar. Pero tú sabes lo que vas sintiendo. Tú sabes cómo vas sintiendo esa revelación en el espíritu de la esencia de lo que es Dios. Cuando llegas a la santidad, tú te derrites porque Dios te va ungiendo en el proceso. En ese proceso de convencimiento, Dios va ungiendo en ti. Va quitando insofactamente todo aquello que era una barrera que te prohibía ver lo que Dios te está enseñando. Cuando entras y ves la santidad de Dios, ¿por qué Dios es santo? Sin querer, sin entender, palpas, sientes en lo más profundo de tu ser y espíritu y alma, en lo más profundo, y entiendes la santidad de Dios. Y comprendes por qué Dios es santo. Después de ahí, Dios te abre su infinita rigurosidad. Y comprendes por qué Dios es tan riguroso con su justicia y con su santidad. Cuando sientes ese amor de Dios, que es un golpe que recibes en ese convencimiento, entiendes ahí, en ese proceso del amor de Dios, después que Dios te enseña, te impone su amor, te enseña su santidad y te enseña su rigurosidad como Dios, eres convencido del misterio de la salvación. Después que Dios, mira cómo Dios trabaja, te va enseñando el pecado, te dice cómo eres, hacia dónde vas y qué Él va a hacer en ti. Después Dios pasa en su inmensa misericordia y derrama sobre ti su amor. Un amor indescriptible, un amor incomprendible en la carne, pero un amor que lo sientes y que te abre espiritualmente esa puerta. Te saca de la carne, te saca de la emocionalidad, te saca del protocolo carnal, te saca de la esencia de lo que tú creías que era Dios, de cómo tú creías que era Dios. Y Dios se muestra a ti como Él es. Cuando recibes ese amor, que es un amor que lo recibes de inmediato, eso es un proceso, en ese proceso de esa primera oración de convencimiento, de aceptación. Después que Dios te muestra quién tú eres, cómo es tu pecado, dónde estás parado, hacia dónde vas en el caminar en tu pecado, Dios te derrama en unción su amor. De inmediato sientes esa paz de la que te he estado explicando.
esa paz abre las puertas en ese amor y Dios te va demostrando, vas viendo, vas sintiendo un amor que no puedes entenderlo, pero que está ahí. Un amor sobrenatural. Y aquí por eso Dios en esta interacción, Dios te habla de una relación sobrenatural, porque Él es sobrenatural. Porque Él no es lo que nosotros entendemos y pretendíamos en la carne, en la emocionalidad. Ese no es Dios. Dios es Dios sobrenatural. Y cuando te muestra su santidad y te muestra su rigurosidad en su justicia, entonces Dios comienza a poner en ti ese convencimiento del misterio salvífico. ¿Entiendes? Después que comprendes quién eres en el Espíritu, se te ha revelado quién es Dios, vas al misterio salvífico. ¿Por qué entonces Dios preestableció el único pacto, el nuevo pacto, para que tú seas reconciliado con Dios como su creación? Y entiendes del por qué la única manera para reconciliar a la humanidad con Dios fue a través de su Hijo. Porque es limpio, porque fue un cordero llevado a la cruz sin manchas, porque fue el sacrificio limpio de Dios para pagar y aplacar la ira del mundo, que esa ira nunca disminuyó en la humanidad. Cuando tú entiendes el porqué del sacrificio de Dios, el porqué Dios entrega a su Hijo, qué hace su Hijo como sacrificio vivo, por qué el sacrificio del Hijo de Dios es la única manera de reconciliar a Dios con la humanidad. Porque no hubo otra manera. La humanidad de caída en caída, no hubo otra manera. Dios dio oportunidad. Dios acabó con el mundo y no hubo oportunidad. Y la única manera fue entregar a su Hijo libre de mancha, como cordero, como sacrificio vivo, limpio, santo, para que los pecados desde el principio, los pecados originales, fueran borrados. Eres convencido del misterio salvífico, del por qué el Hijo de Dios es la única vía para reconciliarte con Dios. No hay otra. Del por qué nada de lo que pienses o hagas se compara y se comparará con el sacrificio del Hijo de Dios por ti. Nada. Si no crees, si no lo recibes en el alma de verdad, en el corazón, bajo ese único convencimiento que te da Dios, usted no es salvo y no será salvo jamás. Porque por algo Dios te revela al mismo tiempo el misterio no solo del sacrificio, el misterio de la redención de Dios. ¿Qué significa la redención del Hijo de Dios? ¿Cómo Cristo te redimió del pecado? ¿Y por qué te redimió del pecado? Porque Cristo fue lo único, el Hijo de Dios, que pudo aplacar la ira de Dios como tu creador y tu Dios sobre el pecado del mundo. Nada más. No tus hechos, no tu protocolo, no la religión, no la iglesia, nada de eso. Ningún santo, nada de eso. Nada hecho por el hombre. Cuando se te es revelado, entiendes. Y ahí se cumple el propósito de Dios
en ti, en el llamado, en el convencimiento, en la aceptación. De ahí sobrenaturalmente te rindes, sobrenaturalmente te arrepientes de una manera inexplicable, pero te arrepientes, entregas lo que eres, recibes en el convencimiento de Dios dentro de ti la esencia del sacrificio, del misterio, del plan salvífico de Dios para ti, para reconciliarte con Dios. Para que desde ese momento que entregas lo que eras, recibes el convencimiento, aceptas al Hijo de Dios como tu único Salvador y la roca de tu fe, automáticamente entregas tu vida de ahí en adelante a Dios. Quiere decir que tu vida en el libre albedrío del hombre acaba. Vas a seguir viviendo en este mundo, vas a seguir produciendo en este mundo, vas a seguir manejándote en este mundo, más bajo la dirección de Dios. Cuando entregas tu vida a Dios, Dios entrega tu corazón a Cristo, porque Cristo, al haber vencido la muerte, la mentira, el mundo, todo lo que esto representa, está a la diestra del Padre haciendo que justificándote, porque Cristo fue carne, Él no pecó, pero Cristo te justifica constantemente. Y el plan de redención del Señor comenzó en la cruz, pero sigue vivo hoy, porque cuando caes, Dios, que te bautiza con el Espíritu Santo, su misma presencia en el corazón, desde ese momento en adelante caminas con Él. Desde ese momento en adelante entiendes el propósito de la creación, de por qué fuiste creado, de por qué fuiste elegido, de por qué fuiste llamado. Cuando recibes el amor de Dios, comienza el Señor a quitar todas esas escamas, todo eso que está en el pecado, que te lo diagramó, que te lo reveló, y comienzas a recibir la esencia del amor de Dios. Cuando recibes ese amor sobrenatural que tú no entiendes, comienzas a entender lo que verdaderamente significa tener a Dios en tu corazón. Dios, lo primero que saca de ti es la soberbia, la arrogancia, la mentira. Dios pone en ti los frutos de ese amor sobrenatural con el que te ama Dios, con el que te amó Dios. Tú amas a Dios porque Dios depositó en ti su amor, un amor sobrenatural. Ahí entiendes que te amas de una manera diferente, que te amas bajo el amor de Dios y sustentado en el amor de Dios. Ya comienzas a entender espiritualmente que tu relación con Dios no es carnal, que tu relación con Dios no es emocional, que tu relación con Dios no es circunstancial. Y cuando hablamos de circunstancial, es que en la esencia de la carne y la emocionalidad, como humanos caídos, pecaminosos, rendidos al pecado original, entendemos que buscamos a Dios bajo las circunstancias. El que está bien en fiesta, en baraja, alcohol y todo lo demás, y placeres carnales, no busca a Dios. Y cuando estás bien económicamente, no buscas a Dios. Y cuando entiendes que tus momentos efímeros cumplen tus expectativas carnales, no buscas a Dios. Cuando recibes el amor de Dios y entiendes su deidad y comprendes su santidad y entiendes su rigurosidad y se te es sembrado el amor sobrenatural de Dios, comienzas a entender que tu vida cambió. Lo recibes, no te lo dice nadie, nada.
No te lo enseñó nada, porque lo recibes. Te lo enseña el Espíritu Santo en ese amor sobrenatural que está en ti, que comienzas a sentir. De ahí vas viendo cómo inclusive tu rostro cambia, tu esencia cambia, la luz cambia. Tú emanas paz, emanas dominio propio, emanas honestidad, emanas un brillo que tú no lo ves, pero el que está frente de ti lo ve. Ahí comienza el Señor, Dios, a sembrar los frutos del Espíritu Santo. Ahí comienzas a recibir mansedumbre, humildad, dominio propio, misericordia. Ya tienes el amor sobrenatural y Dios va poniendo en ti los frutos del Espíritu Santo. Lo hemos hablado mucho y lo sigo y lo seguiré repitiendo porque esos son las señales de que verdaderamente, fuera de toda carnalidad, fuera de toda emocionalidad, recibiste a Dios. Formalizaste el pacto que fue pagado por ti en la cruz y que fue sellado con sangre. Cuando Dios comienza a abrir y a sembrar en ti, tú eres un nuevo hombre. La primera que se da cuenta es tu esposa o tu esposo, tu novio o tu novia. Son los primeros que se dan cuenta. Son los primeros que reciben esa esencia nueva de lo que tú eres. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de nada menos y nada más que Dios en su presencia morando en tu corazón. Literalmente. Entiendes que tu forma de ver, de entender, de percibir y de actuar, tus facciones, tus reacciones en tu cara cambian. Tu forma de hablar cambia. Hablas con más pausa. Piensas antes de hablar lo que vas a decir. No porque tú, es porque Dios tienes el Espíritu Santo de Dios que va a guiar cada aspecto de ti, porque eso es dar frutos. Eso es sembrar los frutos de Dios para que tú vayas siendo transformado desde la esencia pura y madura en la madurez espiritual. En esa relación de esa puerta que Dios te abre, que vas entendiendo cómo se equilibra la carne y el espíritu, y lo que estaba en la carne podrido disminuye, y estando en la carne equilibrada en el espíritu, la esencia de la santidad, de lo sobrenatural, de lo que es Dios, se comienza a reflejar en ti en la carne. Comienzas a sentir paz en ti. Comienzas a sentir dominio propio. Comienzas a sentir una seguridad en ti. Comienzas a sentir sobrenaturalmente humilde. Te ves por debajo de todo el mundo. Y lo más bello es que te sientes exageradamente lleno, sintiéndote menos que cualquiera. Es algo que sobrenaturalmente lo da Dios. En la carne buscábamos cómo brillar por lo que fuese, cómo estar diciendo y hablando de lo que no eres, pero tratando de brillar con mentiras y con reflejando por tu boca lo que tú quisieras ser y no eres, y nunca viendo lo que verdaderamente eres o eras en la carne. Cuando recibes el Espíritu Santo,
cuando recibes la esencia de Dios, todo lo que tú entendías que era lógico en la carne, lo sientes opuestamente y más feliz en el Espíritu con Dios. Te sientes más lleno cuando callas, cuando estás en grupo, cuando tu silencio te edifica, cuando no tienes que hablar tú, porque tu silencio hace que tú, guardador, que tú, Dios, en el Espíritu Santo, te justifique, te defienda, te protege, te guíe, hable. ¿Por qué? Porque mientras tú callas en cualquier situación, mientras ejerce los frutos ya sembrados del Espíritu Santo en ti, dejas que el Espíritu Santo ataque, hable, ejerza su santidad y su realidad ante otros. Y así produces frutos. Y así haces y glorificas que el nombre de Dios sea glorificado ante aquellos que están perdidos y equivocados, como un día los tuviste tú y lo estuve yo. Cuando vives ese proceso, entiendes el propósito. Y entiendes lo que hablaba el Señor ayer: yo te acompaño. Y Dios te acompaña en cada momento, desde ese momento que sellas el pacto y que eres convencido sobrenaturalmente, que te arrepientes sobrenaturalmente y comienzas a entender, a aceptar, a palpar, a disfrutar que la relación que ya tienes desde ese momento con Dios no es carnal, no es emocional, es espiritual. Entras en la presencia de Dios de mano a mano con tu Dios. No hay nada más bello, profundo, que saber que caminas en este mundo con tu Padre en tu corazón. Que no importa la situación, que no importa lo que vas a vivir, ahora vives diferente. Porque tienes a tu Padre, a tu Dios omnipotente, sobrenatural en tu corazón. El Dios que te va a dar la sabiduría. Esa sabiduría que no la tiene el hombre. Esa sabiduría que la carne no puede explicar. Esa sabiduría que cuando es ejercida en la carne, da frutos. Esa sabiduría que te lleva a unos niveles que el que te ve y te conocía no te va a conocer. No te va a conocer porque va a ver en ti lo que hablábamos, el brillo del Espíritu Santo, la esencia de Dios en ti. Va a ver que tu centro es lo que Dios sembró en ti, su amor, el dominio propio, la verdad, la justicia, la equidad, el equilibrio, la bondad, la misericordia, la entrega y sobre todo el amor que quieres compartir con todo aquel que está a tu alrededor. Porque es algo tan sobrenatural y tan precioso que no lo quieres guardar. Porque cuando Dios entra en tu vida, lo primero que Dios pone en ti es su amor, pero es un amor para que lo compartas, para que le digas al mundo, a los que amas, a los que estás en ese amor que cambia por completo. Y como comienzas a amar a todo el mundo por igual, con el amor de Cristo, con el amor de Dios, vas a querer compartir las buenas nuevas de ese nuevo hombre y esa nueva mujer que eres. Y cuando entiendes que cada día ves realizada la obra de Dios en ti, en el momento de felicidad, en el momento de duda, en el momento de ataque, en el momento de problema, en el momento de las circunstancias de caída, porque vivimos en un mundo en constante caída, pero tú sigues siendo el que el Señor
sostiene con su diestra de justicia, porque Dios vive en tu corazón a través del Espíritu Santo, porque fuiste bautizado con el Espíritu de Dios que vive en ti, que está por encima de la carne, que está por encima de cualquier entendimiento humano, pero que golpea verdaderamente en un equilibrio donde tu espíritu controla tu carne. Ya no tu carne va a controlar tus acciones. Es las revelaciones en el Espíritu de Dios que van a controlar tu carne y que van a hacer en ti un hombre nuevo, una mujer nueva. Cuando comienzas a vivir esa experiencia inexplicable, incomparable, indescriptible, vas a querer más y más de Dios. Vas a buscar más y más de la esencia. Cuando vas a buscar, porque Dios en ti es perfección, es devoción, es emoción espiritual, no carnal. Cuando el Espíritu mueve tu alma, tu corazón, en una emoción espiritual, sobrenatural y no carnal, entiendes que tu relación con Dios no es emocionalmente carnal. Es espiritualmente palpable. Cuando llegas a esos niveles donde Dios va creciendo contigo de la mano, tú vas creciendo de la mano de Dios. Cuando puedes sentarte con una sabiduría sobrenatural con tu esposa, con tu esposo, y conversar de los aspectos de tu familia, de dónde Dios quiere llevarlos, cómo Dios quiere llevarlos, a dónde Dios quiere guiarlos. Cuando vas viendo y palpando que esos cambios que puso Dios en ti se reflejan en tu pareja, en tus hijos, en tu parentela, en tus vecinos, en tu trabajo. Vas viendo que Dios no es lo que te habían pintado, las costumbres, las religiones, las dogmas y doctrinas, los rituales. ¿Entiendes que amas a Dios y comprendes quién es Dios? Porque Dios es el que te revela. Te amó primero, depositó su único amor, su amor diferente, su amor fuera de la carne, su amor fuera de la emoción, su amor verdadero. El amor que está sembrado en la esencia de tu corazón, espíritu y alma. Cuando recibes estas revelaciones por el Espíritu Santo, entiendes y comprendes sobrenaturalmente. Recuérdense que que el Espíritu Santo quiere y desea que esa palabra sobrenaturalmente nunca lo olvides, porque lo que es el Señor, lo que es Dios, es sobrenatural. No tiene una esencia, una explicación, una razón, una diagramación, un entendimiento en la carne por lo que no es emocional. Es completamente, sobrenaturalmente espiritual. Cuando entiendes y recibes, entiendes que estabas equivocado en creer que tenías una relación espiritualmente con Dios en la emoción, y no existe eso. ¿Por qué? Porque como Dios se te revela en su esencia sobrenatural, entiendes, comprendes y se te es revelada la perfección de Dios. Cuando Dios toca tu corazón,
no hay manera que vuelvas para atrás. Porque Dios es perfecto. Cuando Dios toca tu alma, no hay manera que vuelvas para atrás. Cuando Dios quita un pecado de ti, un pecado original que te arrastra, cuando Dios quita la mentira, tú no mientes otra vez. Cuando Dios quita la mala palabra de tu boca, tú no vuelves a nombrar una mala palabra en tu boca. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y porque la esencia de lo que tú fuiste convencido sobrenaturalmente en tu alma, espíritu, corazón y ser, no hay espacio para todo lo que pueda ir en contra de la esencia que ya te fue enseñada en Dios. Ahora entiendes por qué la fe no es fe emocional, no es fe carnal, no. La fe te la pone Dios, porque Dios es el que te convence y que te lleva al arrepentimiento. Mis hermanos, hoy un día más, el Señor nos está diciendo el propósito. El propósito de salvarte, el propósito de que entiendas en recibir ese llamado. Una vez recibes ese llamado en tu esencia de tu soledad con tu Padre, con tu Dios. Y digo Padre si lo aceptas, porque si no lo aceptas seguirás siendo creación. Y como creación de tal forma serás tratado. Nosotros no fuimos creados para rechazar a Dios. No hay espacio para rechazar a Dios. Si lo rechazas, hay consecuencias. Y la consecuencia es la perdición, la vida eterna en el infierno. Porque aquel que rechaza a Dios no tiene y ni tendrá espacio con Dios en la eternidad en el cielo. Eso es así. Como todos los días, el Espíritu Santo hoy te dice, búscame mientras puedo ser encontrado. No porque me voy, sino porque puedo llamarte esta noche. Y si tú hoy no tienes tus cuentas arregladas conmigo y te llamo esta noche, no vas a disfrutar de mi presencia en el cielo. Dios te bendiga, hermano. Buenas tardes.